Vamos a seguir con la serie. Hemos estado hablando de Gálatas 1 entre la semana pasada y la antepasada. Hoy vamos a hablar de Gálatas 2. Vamos a estar platicando sobre la importancia del Evangelio verdadero. De hecho, en el capítulo 2 se desarrolla una historia muy interesante sobre lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia, en las iglesias de Galacia. La carta a los Gálatas es una de las cartas más antiguas de Pablo, si no la más antigua, y fue escrita alrededor del año 50 después de Cristo. Algunos de los líderes que estaban en la iglesia en ese momento estaban siendo engañados, estaban de hecho agregando rituales judíos como requisitos para salvación, cuando realmente Jesús dijo que solamente había un camino a la salvación y era Él. El Evangelio nos enseña que nosotros somos salvos por gracia. Y no solamente somos salvos por gracia, pero la gracia de Dios nos guarda, nos protege. Y somos también transformados por la misma gracia. Platicamos sobre la gracia. Usted lo tiene ahí en sus notas. La gracia es el favor y los dones inmerecidos de Dios. Platicábamos de la historia del policía. Y hablábamos que si usted excede el límite de velocidad, muy probablemente lo va a detener una patrulla. Y si el policía es un policía, ve su récord que está limpio, es la primera vez que lo cachan excediendo el límite de velocidad, a lo mejor va a tener misericordia y no le va a dar el castigo que se merece, que es la multa. Pero si ese policía tiene gracia o siente gracia en ese momento, no solamente no le va a dar su ticket que merece, pero probablemente hasta le comparta de su lunch, ¿no? Eso es gracia. Nosotros merecíamos la muerte por el pecado, pero Jesús no solamente murió por nosotros y nos perdonó de la muerte que merecíamos, pero además de todo eso, nos dio vida eterna. Nos dio algo que no merecíamos, algo que realmente no merecíamos. La gracia nos trae libertad. Por el hecho de que nosotros recibimos la gracia de Cristo, somos libres. Pero si nosotros nos convertimos en legalistas como los fariseicos, que estaban en esa época, los fariseos, o los judaizantes, más bien, era lo que quería decir. Si nosotros, como los judaizantes, convertimos la gracia en legalismo, el legalismo nos va a traer atadura. Nos vamos a ser esclavos, esclavos de un régimen, en lugar de ser libres por la gracia de Dios. Si usted lee el Evangelio completo, usted se va a dar cuenta que la gracia es el tema central del Evangelio. La gracia es el punto clave del Evangelio. Si trae su Biblia, ábrala en Gálatas 2. Si usted prefiere usar la versión que está en las notas, lo vamos a utilizar. Estamos leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara en ustedes la integridad del evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueron, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Señor, gracias. Gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra esta mañana. Gracias porque eres un Dios magnífico, eres un Dios perfecto. Gracias porque en tu perfección, Señor, tú pusiste todos los lineamientos y todo lo que tenemos nosotros que conocer de ti en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra hoy caiga en nuestros corazones como semilla en tierra fértil, para que crezca, para que florezca y para que fructifique al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén.
Estábamos leyendo la historia de Pablo tantito antes, un par de semanas atrás, probablemente una semana atrás, y vimos que Pablo fue llamado por Jesús directamente. Pablo iba precisamente rumbo a Damasco y en ese camino se le aparece una luz muy brillante que lo deja ciego por un par de días. Y Jesús mismo le dice: Pablo, ¿qué quieres? ¿A dónde vas? Y Pablo le pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Y le contesta Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús le habla a Pablo, lo encuentra ahí y lo manda precisamente a que llegue a la casa de una persona que iba a orar por él. Esta persona ya conocía de Jesús. Y Pablo fue llamado por Jesús directamente para ir al pueblo gentil. Pablo era una persona muy estudiada. Pablo era un hombre que conocía la ley de pies a cabeza. Era discípulo de uno de los grandes de la iglesia judía, que era Gamaliel, uno de los doctores de la ley. Y por su misma fervor que tenía él por cumplir la ley, él correteó a la iglesia, persiguió a la iglesia, azotó a la iglesia, consintió que murieran personas, de hecho, que eran seguidores de Cristo. Y ese mismo fervor, me quiero imaginar que Dios dijo: yo necesito a alguien con esta pasión. Así que llamó a Pablo y lo manda a traer para trabajar con los discípulos, alcanzando a los gentiles. Y la parte interesante de todo esto es que lo primero que pasa con Pablo es que el Señor lo lleva en aislamiento y se lo lleva a Arabia, si no mal recuerdo. Y está trabajando con él ahí, lo está perfeccionando, lo está preparando. Una de las siguientes cosas que hace Dios con él es mandarlo a Jerusalén. Usted lo puede encontrar en los versículos 1 al 3 que acabamos de leer. 14 años después es enviado a Jerusalén con Bernabé. Bernabé es un personaje interesante, porque no habla mucho la Biblia de él. Sin embargo, Bernabé no es su nombre como tal, es su apodo. Y significa alguien que tiene gracia, alguien que consuela, alguien que restaura. Y de hecho, algo interesante que ver es que cuando llevan Pablo y Bernabé a Juan Marcos, de hecho, al primer viaje misionero, Juan Marcos como que empieza a sentirse chippy y quiere regresar a casa. Y Pablo le dice, se enoja con él. Pablo le dice: ¿cómo crees? Si te vas, ya no me vuelvas a ver, no quiero saber de ti. Pero llega Bernabé y le dice: no te preocupes, no quiso decir eso. Pablo no es tan malo. Y se lo llevó Bernabé con él. Bernabé restauraba esas relaciones. Bernabé era alguien que estaba consolando constantemente. No habla mucho de él la palabra de Dios, pero es impresionante porque ese nombre precisamente era el apodo que tenía Bernabé, era alguien que restaura, alguien que consuela. Ahora, Pablo regresa a Jerusalén. Dios lo mandó para allá porque él tenía un asunto que arreglar en Jerusalén. Cuando están en Jerusalén, Pablo toma a Bernabé y a Tito con él. Pero una cosa bien importante que pasó es que Pablo se reunió con la gente de la iglesia que estaban metiendo cargas adicionales a los judíos. Pero Pablo no lo publicó en Facebook. Pablo no lo puso en el periódico local, ni siquiera lo puso en el pizarrón de ahí de la entrada de la sinagoga. Pablo se fue en privado con ellos a atender el asunto en privado. Y una cosa que tenemos que tener mucho cuidado es que cuando nosotros tenemos una disputa con un hermano, por la razón que sea, tenemos que arreglar con esa persona directamente. Desafortunadamente las redes sociales hoy en día, la gente las usa nada más para hablar lo peor, para enojarse. Alguien está descontento con algo que está pasando y van y lo publican y no les importa a quién hieran o ofenden. Y ese no es el propósito, o bueno, no debería ser el propósito. Nuestro trabajo como cristianos es: tenemos algo en contra del hermano, dice la palabra de Dios, ve y arréglate con él. De hecho, dice la palabra, si vas llevando tu sacrificio al templo, que aplicándolo a esta época es: si vas a la iglesia a adorar a Dios, antes de entrar a adorar a Dios, ve y arréglate con tu hermano si tienes algo en contra de él. De hecho, dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, que quiere decir, no pases más del día de 24 horas para arreglarte con tu hermano. ¿Por qué? Que Dios nos mandó a amarnos unos a los otros. Y Pablo está tratando de hacer eso, está llevando una reunión en privado con ellos y está hablando con ellos, les está diciendo: oigan, yo no creo que todo este asunto de la circuncisión sea necesario ya, porque Jesús murió una vez y para todos. Ya no necesitan hacerse señales en el cuerpo físicas. De hecho,
Si nosotros nos remontamos a qué significaba la circuncisión era para marcar, para decir, yo estoy dedicando mi vida a Cristo. Como varones, eso era lo que tenía que hacer. Pero después de Cristo ya no existía esa marca. Ese era un símbolo. Y el problema con el símbolo es que los judíos estaban tratando de hacer ese símbolo como el punto central. Y no era así. Cuando Jesús vino, de hecho pasa la Pascua con los discípulos y le dice a los discípulos, quiero que hagan esto en memoria de mí. Si nosotros extrapoláramos ese evento de la circuncisión antes a cómo es ahora, yo diría, hermano, ese símbolo que que hacían ellos antes, ahora es la comunión. Cuando nosotros partimos el pan, tomamos el jugo de uva. Ese es el símbolo. Y el símbolo nunca, jamás debe reemplazar al punto original. Y el punto original es recordar a Cristo, recordar que por gracia usted y yo somos salvos. Así que Pablo les está diciendo, hermanos, esto ya no es aplicable, y mucho menos a los gentiles. Eso era la ley judía para los judíos. Los gentiles no tenían que hacer eso. Entonces, está tratando de sacar todo ese asunto. Incluso dice que Tito ya no tuvo que pasar por ahí. Los líderes de la iglesia dijeron, ok, entonces Tito ya es gentil, pero está bien, ya no tiene que pasar por ese proceso de hacer ese símbolo de circuncisión. Y empieza a aclararse la situación, y los líderes, al final de cuentas, detienen todo el chisme y todos los rumores que estaban pasando, porque esa era otra cosa que estaba ocurriendo en la iglesia. Había chismes, había rumores, había inconsistencias, había gente que estaba completa y totalmente inquieta con lo que estaba pasando. Y al parar los rumores, al parar el chisme, al parar todo ese argüende que traían, se para la división en la iglesia. Y la iglesia se corrige. Queda completamente restaurada la situación dentro de la iglesia. Los siguientes versículos, 4 al 5, hablan de que hubo hermanos que se metieron a la iglesia. Dice falsos hermanos. Voy a leer otra vez esa porción para usted. Dice el versículo 4. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Está hablando de falsos hermanos. Eso quiere decir que llegó alguien por ahí que no era parte de la iglesia y le decía, hermanos, gloria a Dios, aleluya, hermanos, ¿cómo están hoy? Dios les bendiga a todos. Y parecía ser hermanos porque hablaban el lenguaje. Y a lo mejor incluso levantaban sus manos también ahí en la iglesia cuando estaban adorando, pero no eran gente real. Entraron pareciendo amigos realmente en la iglesia, pero no eran amigos de la iglesia. Eran enemigos que estaban viendo a ver cómo metían división y problemas dentro de la iglesia. Entraron con un motivo de enemigos a la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos estuvieron espiando dentro a ver cuál era la libertad que tenía el pueblo de Dios y decidieron en un momento dado decir, vamos a quitarles la libertad, vamos a destruir eso. Que yo no sé por qué hay personas, no voy a juzgar a nadie en particular, pero no sé por qué hay personas que cuando ven que alguien está alegre, quieren venir a robarle la alegría a uno. Y el pueblo de Dios era así de alegre, y lo leemos en la iglesia de Hechos. Estaba expandiéndose rápidamente la iglesia después de que Jesús resucitó, y luego vino la caída del Espíritu Santo sobre la gente. Y hubo personas, estoy completamente seguro que hubo personas que estaban absolutamente celosos de lo que estaba pasando en la iglesia, especialmente aquellos judaizantes, aquellos líderes de la iglesia judía original. Entonces empiezan a intentar destruir esa libertad. Y empiezan a crearles cargas a los gentiles que estaban recién convertidos a Cristo en esclavos. No físicamente tal vez, pero espiritualmente, porque estaban diciéndoles, no, pues es que no puedes ser salvo nada más porque sí. Tienes que cumplir con todas estas reglas. Tienes que cumplir con todos estos rituales. Sin embargo, llega Pablo y les dice, no, esto no está bien. Esto no es así. Empiezan a romper ese problema que estaban trayendo esos falsos hermanos. Y fíjese que hoy en día está pasando muy frecuentemente. Es muy sutil lo que el enemigo está haciendo. Lo podemos extrapolar perfectamente.
Si usted se fija en lo que está pasando allá afuera, se fija en las redes sociales, se fija en lo que hablan las noticias, el enemigo está sutilmente metiéndose a la cabeza de los cristianos. Y muchos cristianos están cediendo. Está metiéndoles nuevas cargas. No, y tienes que aceptar esto, y tienes que aceptar el otro, y tienes que vivir con esto porque es la nueva realidad. Y póngale usted el nombre que quiera. Es cierto. Vea el sistema educativo. ¿Qué están enseñando a nuestros hijos? Esas son mentiras del enemigo. La Biblia dice, varón y hembra fueron creados. Y la escuela quiere convertir a nuestros hijos ¿en qué? Eso estaba pasando en la iglesia a un nivel un poco diferente, porque lo que querían era agregar ciertos rituales de la ley original judía. Pero acá estamos viendo que el enemigo nos está llenando y nos está bombardeando. Y muchos cristianos están, sí, pues tenemos que amar a toda la gente. Sí, tenemos que amar a la gente, pero no debemos amar al pecado, no debemos consentir en el pecado. Nuestra carga como cristianos no es amar al pecado. Tenemos que desechar lo malo, odiar al pecado y amar al pecador. Hermano, ¿qué significa eso? Si usted ve una persona que está mal encaminada, hermano, ámelo, muéstrale el amor de Cristo, porque si usted lo rechaza, usted lo está empujando todavía más a las manos del enemigo. Si usted le muestra amor, le va a enseñar que a través de Cristo hay perdón, hay restauración. Usted no necesita darle bibliazos, como le he dicho antes. Lo que tiene que hacer es mostrarles con su testimonio que Cristo vive en usted y que Cristo lo va a traer rescatado. Si usted me dice, hermano, entonces tengo que tolerar todo lo que está pasando allá con la banderita esa de colores. Hermano, no lo tiene que tolerar, eso es pecado. Simple. Cualquier cosa que va en contra de la palabra de Dios es pecado, punto. Hermano, pero entonces, ¿cómo le hago para amar a la gente? Usted no tolere lo que está pasando, pero si usted se encuentra con alguien de esa creencia, usted ámelos y usted enséñales que Cristo los ama y que los puede traer a restauración. Le voy a decir con qué no estoy de acuerdo, que haya una iglesia que consienta que haya gente casándose entre personas del mismo género. Eso no está bien. La Biblia no dice que eso está bien. La Biblia dice que es varón y hembra. Ese es el fundamento de la familia. Por algo Dios nos hizo diferentes. Yo no estoy de acuerdo que una iglesia permita que se casen entre ellos. Estoy de acuerdo que una iglesia los traiga para poderles ayudar a encontrar el camino correcto, pero no que les consienta que vivan en pecado. Esa es la parte que está pasando en nuestra época, que pasó en la época de los Gálatas. A lo mejor ellos eran cosas rituales, como les decía, cuestiones de la ley judía original, pero Jesús ya había cumplido la ley, ya no teníamos que vivir bajo la ley, ahora viviríamos bajo la gracia, como ahora vivimos bajo la gracia. Entonces, si viene el enemigo y lo mete a usted en esclavitud y le dice, ahora tienes que cumplir esto y aquello y el otro, y tienes que adaptarte y tienes que aceptar lo que la televisión y las redes sociales están enseñando, eso no es cierto. Usted es salvo por gracia. Si la televisión le enseña que está bien vestirse del género opuesto, eso no es cierto, eso está mal, eso es pecado. Usted fue hecho hombre o fue hecho mujer con un propósito. Dios le dio ese género por un propósito y tiene un propósito y tiene un plan para usted. No tiene usted por qué buscar algo que Dios no hizo. Si Dios hubiera querido que fuéramos nosotros cambiantes, nos hubiera hecho como las ranas que pueden adaptarse al medio que más les conviene. Pero no nos hizo así, nos hizo diferentes con una razón. No acepte la división que viene por parte de las redes sociales y la televisión y la radio, el internet y todo esto. Usted siga la palabra de Dios. De hecho, le voy a decir una cosa. ¿Cómo puede usted saber cómo vivir rectamente? Hermano, está en su Biblia. Usted no puede conocer a Dios, no puede conocer la verdad si usted no pasa tiempo con Dios. Y la mejor manera de pasar tiempo con Dios es a través de leer su Biblia. Si no tiene una, allá atrás hay Biblias, tómelas. Y si no hay suficientes allá atrás, dígame y traigo una caja para que usted se lleve. Pero lea la palabra de Dios. Otra forma en que Dios le va a hablar y le va a revelar a usted es a través de la oración. Pablo estaba abierto a escuchar la voz de Dios y él escuchó la voz de Dios y fue llevado a donde Dios lo quería llevar. Si usted lee también en Segunda de Reyes la historia de Elías, Elías era un hombre de Dios y llega al punto en el que se esconde porque estaba siendo perseguido por Jezabel y Dios lo encuentra y Dios le habla en un susurro muy sutil y muy ligero. Dios habla de la manera más sutil que usted se imagine. Lo único que tiene que hacer usted es escuchar.
¿Cómo puede escucharle a la palabra de Dios? Mire, orar no nada más es sacarle una lista de Navidad ahí a Dios, pidiéndole cosas. Está bien pedirle a Dios, pero la parte más importante de orar es quedarse en silencio por un rato, porque en el silencio es donde Dios habla. Hermano, ¿cómo puede ser? Dios le va a hablar y va a escuchar una vocecita tan ligera que si usted hubiera estado hablando no lo hubiera podido escuchar. Así es como Dios le va a hablar. Pero si usted no pasa mucho tiempo con Dios, no va a poder identificar su voz. Pero mientras más tiempo pase usted con Él, más familiarizado se va a volver con Dios. Entonces, en esta cuestión, Pablo lo que quería hacer era evitar que la gente le agregara cosas al Evangelio. El Evangelio no es algo que nosotros podamos agregarle a nuestra propia mezcla. No es una receta de cocina que usted puede cambiar. El Evangelio es fijo, es firme, es una roca sólida en la que nosotros nos podemos parar y cimentar. Lo único que tenemos que hacer es conocer el Evangelio. ¿Cómo lo conocemos? De nuevo, tenga tiempo, intimidad con Dios. Ahora, lo que el enemigo estaba proponiendo para que fuera un problema y dividiera a la iglesia, Dios lo transformó en una bendición para ellos. ¿Cómo fue, hermano? ¿Cómo lo transformó en una bendición? Vamos a leer de nuevo versículos 6 al 10. Dice, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicar a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Ahora, fíjese el punto importante ahí. Ahí hay un punto crucial. Dice ahí que después de todo lo que pasó, le dieron la mano a Pablo y a Bernabé. En las épocas antiguas, darle la mano a alguien era una señal tremenda de respeto y de confianza. Porque en la época antigua, las personas normalmente eran diestros. Usaban su mano derecha. Traían siempre la espada del lado izquierdo porque era fácil desenvainar la espada, estando de su lado izquierdo. Había muy pocas personas que eran zurdos. De hecho, si no mal recuerdo, Gedeón era uno de ellos. Pero la cuestión importante ahí era que cuando alguien le daba la mano a otra persona, la mano con la que usaba la espada estaba siendo ocupada para entregarle su confianza a la otra persona. Era una muestra impresionante darle la mano a alguien. Significaba que estaban dándole toda su confianza y estaban rindiendo su poder para poder entregar su confianza a la otra persona. El hecho de que estas personas que habían estado intentando cambiar el evangelio ahora le dieran la mano a Pablo y a Bernabé, significa que están ahora, somos amigos, estoy confiando en ti, vamos a trabajar juntos. Es impresionante, es un punto tremendo porque quiere decir que entonces de lo que el enemigo estaba intentando usar para destruir y para separar, Dios lo estaba usando para restaurar, para unir y para transformar en un equipo de trabajo. ¿Se da cuenta? Pablo respetó a los líderes, les mostró profundo respeto. El hecho de que habló con ellos en privado, les dijo, yo no vengo aquí a chismear, yo no vengo aquí a dividir, yo vengo aquí a trabajar contigo como amigos. Y entró con ellos de una manera respetuosa, habló con ellos de una manera respetuosa. Llegaron al punto de decir, sale, pues no vamos a agregarle nada a tu mensaje tal cual, así nos llegó, así lo vamos a pasar. Decidieron tomarlo, y no solamente tomarlo, pero decidieron hacer el trabajo correctamente. Ellos gozosamente reconocieron todas las diferentes asignaciones sin un sentido de competencia o de comparación. Y le voy a decir algo, eso es algo que tenemos que aprender en la iglesia cristiana todos. Le voy a platicar una historia, no sé, creo que ya se las he platicado antes, pero yo recuerdo cuando vivía en México, había una organización de pastores que trabajaba a nivel regional, local y a nivel nacional. Y la local fue la reunión de todos los pastores a nivel local en esa área. Y en lugar de venir a hablar cómo podían ellos mejorar la calidad del mensaje entregado o cómo podían ellos a lo mejor entregar mejor el mensaje o alcanzar más gente, se sentaban a presumirse
¿Cuánta gente tenían en sus iglesias? ¿Qué tan grandes eran sus edificios? ¿O qué carro manejaban? Y si me pregunta a mí, la iglesia no estamos compitiendo a ver quién tiene mejor carro, mejor casa, mejor iglesia. Nosotros somos un equipo de trabajo. Entre todos deberíamos estar alcanzando a los que no están alcanzados. Hay otros que sienten que no nada más es competencia, pero también es comparación. No, pues si fulanito puede tener un jet privado, yo puedo también. Y ahí estar exprimiendo a la iglesia para conseguir su jet privado. Y no es así. La iglesia no estamos en competencia, no son las olimpiadas de la iglesia. Somos un grupo de trabajo, somos un equipo, somos una familia. Sé que hay familias en las que compiten los hermanos entre ellos y conozco algunos, pero no voy a decir nombres. Pero esta es la familia de Cristo y nuestro trabajo más importante no es competir a ver quién tiene las mejores cosas. Nuestro trabajo es ir allá afuera y decirle a la gente que no conoce de Cristo, Cristo te ama. Ese es nuestro trabajo. ¿Y sabe qué? Los líderes de la iglesia en aquel tiempo en Galacia lo reconocieron y dijeron, sale. Y ¿sabes qué? Te vamos a dar la mano. Somos ahora socios en este trabajo. Somos socios en esta tarea. Y mandaron a Pablo y a Bernabé para afuera. Y dieron un plan de acción. El ministerio, en lugar de estar enfocado a ver cuánta gente podían esclavizar, ahora está enfocado hacia afuera y dicen, acuérdense de los pobres. Trabajen con los pobres. Échenle ganas, porque saben que los pobres son de los más importantes para Dios. Hay de hecho algunos grupos que la Biblia habla de ellos constantemente. Uno de esos grupos es los pobres, el otro grupo es huérfanos, el otro es viudas, el otro es ancianos y otro es enfermos. La Biblia habla constantemente de protegerlos y de cuidarlos a ellos. Así que los pobres, si usted cuida a pobres, si usted les atiende a los pobres, si usted les ayuda a los pobres, usted está cumpliendo el evangelio, usted está llevando el evangelio a los pobres. Y es de los más importantes. De hecho, usted está cumpliendo el segundo mandamiento completamente, porque usted está amando a su prójimo como a usted mismo. Tal vez no le pueda comprar usted un auto de lujo a un pobre, porque el pobre a lo mejor no va a saber qué hacer con él, no va a poder pagar la gasolina y el seguro y todo lo demás. Pero usted puede darle alimento, le puede dar refugio, le puede ayudar. Si es una persona que tiene casa y usted sabe que está pasando dificultad sin trabajo, hermano, llévele algo de comer. Invítelo a Day of Hope, el día 30 de este mes. Vamos a estar dando alimentos, vamos a estar dando mochilas con útiles escolares, regalar cortes de cabellos para los niños. Venga, tráigase a alguien. Vamos a ser de bendición para la gente. Somos socios en esto. La gracia requiere que rindamos nuestra vida completamente, y rendir nuestra vida muchas veces es dejar nuestro placer y nuestra comodidad y salir a ayudar a alguien en necesidad. Dice la palabra que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, y hemos recibido riqueza de parte de Dios por gracia. De gracia lleve algo a alguien que lo necesite. La gracia es también un encuentro personal con Dios, es revelación divina. Esa revelación divina le va a llevar a transformarse en la persona que Dios quiere que usted sea. Pero ¿sabe qué? Requiere que usted esté en contacto y comunicación directa con Dios. No espere venir a la iglesia, hágalo todos los días, léase un capítulo de la Biblia todos los días, deje que Dios le hable. Ore por lo menos 5 minutos. Le voy a decir, no hable todos los 5 minutos. Llegue a Dios, de hecho la forma más simple de hacerlo. Cuando usted se despierta en la mañana, Señor, gracias por este nuevo día, gracias porque me diste vida, gracias porque me diste salud. Señor, ¿qué quieres que haga para ti hoy? Y quédese en silencio, escúchalo. Dios le va a decir qué quiere hacer. Cuando llegue el final del día, Señor, gracias porque me permitiste vivir todo el día. Dame un sueño y un descanso tranquilos. Permíteme ver una vez más todo lo que me has dado mañana en la mañana. Y no se olvide de darle gracias otra vez al día siguiente, hermano. Se va a tomar 5 o 10 minutos al día. Pero ¿sabe qué? Esos 10 minutos a lo mejor a las 2 semanas se van a convertir en 15. Y mientras más pase usted tiempo en oración con Dios, más le va a gustar. Le puedo decir algo interesante, y esta es mi experiencia personal. Yo normalmente paso alrededor de 30 minutos al día, si no un poquito más. Pero hay veces que termino de orar y mi espíritu se queda conectado con Dios y sigue hablando con Él. Y hay momentos en que me doy cuenta que estoy hablando solo mientras estoy trabajando y estoy así de, ¿qué estoy diciendo? Estoy orando todavía. Yo pensé que ya había acabado. Pero el espíritu se queda conectado. Y es un sentimiento impresionante.
Porque usted dice, pero si mi carne está haciendo otra cosa, pero su espíritu está conectado arriba todavía. Si usted se da la oportunidad, va a conocer que Dios está, pero queriéndose conectar con usted. La gracia usa nuestras diferencias para cumplir nuestra función. ¿Qué significa esto? Dios nos hizo diferentes, con diferentes habilidades, diferentes dones, diferentes capacidades. ¿Por qué? Porque si todos nos juntamos y todos trabajamos unidos, nuestras diferencias se van a convertir en nuestras fortalezas. Me gustaría esta mañana hacer 2 llamados. El primer llamado que quiero hacer es para todos los que nos están viendo en línea, para los que están aquí presentes. Si usted jamás ha conocido de Dios, me gustaría hoy acompañarle a la oración para recibir a Cristo en su corazón. Les voy a pedir a todos los que estamos presentes que se pongan de pie, por favor. Si usted está hoy aquí en este salón y usted dice, ¿sabes qué, hermano? Yo quiero ser parte de la iglesia de Cristo. A lo mejor no en esta iglesia, a lo mejor Dios lo lleva a otra iglesia. Está bien, porque somos un mismo cuerpo y trabajamos igual en todos lados. De hecho, hay alguna iglesia que a lo mejor necesita más sus dones que esta. ¿Quién sabe? Pero si usted me dice, ¿sabe qué, hermano? Yo quiero entregarle mi vida a Cristo, porque yo sé que necesito de Jesús y yo he vivido una vida que necesita de la gracia de Dios. A lo mejor está pasando por alguna dificultad y usted dice hoy, ¿sabes qué? Necesito de Jesús. A lo mejor ya pasó la dificultad y está usted recuperándose y dice, ¿sabes qué? Gracias porque Dios me permitió salir, ahora necesito responderle. O simplemente a lo mejor no está pasando nada en su vida, está su vida tranquila, pero usted dice, yo quiero cambiar hoy. Porque sé que a través de Jesús voy a alcanzar nuevas dimensiones. Les voy a pedir a los que están presentes que cierren sus ojos por un momento. Es importante darle oportunidad a aquellos que quieren hoy recibir a Cristo en su corazón con toda la privacidad posible. Así que si usted está aquí, cierre sus ojos por unos minutos, no va a ser mucho. Si usted está del otro lado de la cámara, nos está escuchando en podcast, nos está viendo en video, le voy a pedir que si tiene oportunidad, relájese, cierre sus ojos. Si va manejando, obviamente no cierre sus ojos, pero concéntrese en la oración que vamos a hacer hoy. Si usted quiere recibir hoy a Cristo en su corazón, le voy a pedir que siga conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio de la cruz. Gracias porque a través de ese sacrificio yo fui rescatado, yo fui salvado, yo fui renovado. Esta mañana te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados porque yo sé que he pecado. Hoy reconozco que Dios Padre te levantó de la muerte con poder. Y en esta mañana te pido que tú seas mi Señor y Salvador. Y te confieso como mi único Señor, como mi único Salvador. Te doy gracias, Jesús, por la vida eterna que me acabas de entregar. Te entrego mi corazón en tu nombre santo, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, puede contactarme al 918-350-9486, a WhatsApp, ese mismo número, o puede ir a facebook.com/ofa.hispano o a fmonroy@wasafirst.com. Si usted está este día aquí y usted dice, ¿sabes qué? Yo ya conozco de Cristo, pastor, pero yo siento que necesito subir mi nivel de vida, tengo que tener mejor comunicación con Dios, necesito simplemente conectarme mejor con Él. O a lo mejor usted está bien conectado con Dios y dice, quiero poder alcanzar más gente para la gloria de Dios. Si usted está en esas categorías, simplemente hoy alce sus manos a Dios, vamos a orar juntos. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque tú nos marcaste el camino hacia el cielo. Gracias, Jesús, porque sin merecerlo tú nos diste toda la gracia. Nos diste tu salvación, nos diste, Señor, tu vida eterna. Nos diste una nueva vida. Gracias porque dice la palabra que somos herederos, somos coherederos junto con Cristo. Fuimos adoptados a la familia de Dios y hoy te damos muchas, muchas gracias. Señor, esta mañana te pedimos que, Señor, nos ayudes a no ver menos a la gente que no te conoce o a la gente que conoce menos que nosotros. Ayúdanos, Señor, a no agregarle al Evangelio. Ayúdanos a hablar solamente la verdad cuando tengamos que hablar tu Evangelio, Señor, a la gente. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús esta mañana que nos llenes con tu Espíritu Santo y que nos ayudes a llevar una vida de santidad, una vida de testimonio en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que una imagen dice más que 1000 palabras y una acción
puede contrarrestar y contradecir completamente nuestras palabras. Así que te pido, Señor, esta mañana que nos ayudes a ser completamente correctos en nuestra manera de comportarnos. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta mañana nos ayudes a ser coherentes, que lo que hablemos y lo prediquemos, Señor, que sea lo mismo que vivimos todos los días y que sea para tu gloria, Señor. Pido que derrames doble porción de tu Espíritu en cada persona aquí presente esta mañana, Señor, porque necesitamos de tu Espíritu. Es nuestro alimento, es nuestro combustible, es nuestro guía, Señor. En el nombre de Jesús, llena a cada persona aquí presente de tu Espíritu Santo. Llénales con tu poder, llénales con tu gracia, Señor. Y te pido, Dios, que en lugar de entrar en un espíritu de competencia, en un espíritu, Señor, de comparación con otras iglesias, con otros cristianos, que más bien sean como Pablo y Bernabé, Señor, que van y suavemente y en amor y en respeto confrontan a las personas que no están haciendo las cosas bien, para que puedan, Señor, ganar esas personas de regreso para ti. Y así como Pablo y Bernabé, Señor, consolidaron a la iglesia de Jerusalén para poder mandar más gente hacia los pobres, que así sean ellos también, que sean factores de cambio, que sean instrumentos poderosos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por ellos, por cada una de estas personas hermosas, Señor, que están aquí hoy. Te pido que los toques, que los transformes. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo quite toda impureza, Señor, y los sature todos los días de ti. Te pido, Señor, que tu Espíritu nos guíe a conocerte más, a pasar más tiempo contigo, a convertirnos, Señor, en gente que estamos completamente entrelazados contigo, porque queremos ser más como Jesús, queremos alcanzar más gente, queremos expandir tu reino y queremos dar el testimonio que va a exaltarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús, porque es todo para tu gloria, es solamente para tu honra, para tu alabanza. Gracias, Jesús. Te bendecimos esta mañana. Te pido, Señor, que bendigas a cada persona que está presente, cada persona que nos mira en línea, Señor, que nos escucha en línea. Te pido que los bendigas donde quiera que estén. Bendice, Señor, su entrar y su salir. Bendice, Señor, sus finanzas. Bendice su salud. Bendice, Señor, su casa, su familia, su trabajo. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que pongas en cada una de estas personas una necesidad cada vez más grande de ti. Y que su relación contigo crezca, Señor, a ser el centro de su vida en todo lo que ellos hacen, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en tu nombre santo. Y quiero dejarles con una bendición último, que el Señor me los bendiga y los guarde, que bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé paz hoy, mañana y siempre.